me iba a ir a Inglaterra a vivir. Después pagué la Academia del MIR. Luego decidí que iba a hacer salud pública y después dije, mira, no voy a hacer nada. Te diría que lo que me fue un poquito más difícil, no mucho, es ir en contra de lo que se esperaba de mí, pues de lo que esperaban mi familia, mis padres y a lo mejor mis compañeros. Me dijo, mira, es imposible que trabajes en nada de esto sin tener la especialidad, y es como, pues mira si era posible. Ahora el camino predefinido es este. Como no hagas contenido estás perdido, ¿no? Al menos en psicología, si quieres ser autónomo. Y he visto que no funcionaba, pero porque ellos no creían en su proyecto de divulgación, porque no era para ellos, era para ellas, ¿no? Lo emocional es radicalmente opuesto. Tienes un dolor ahí, ¿qué te está diciendo ese dolor? ¿Para qué te ayuda a identificar, ¿no? Ese dolor? ¿Qué te falta? ¿O qué necesidad tienes, ¿no? Entonces utilizamos ese dolor como un aliado que te permite poner el foco donde hay una necesidad. Pues bienvenidos al podcast de hoy. Hoy traemos a dos grandes profesionales sanitarios, como bien hacemos aquí, ¿no? En SaniCoach. Y hoy traemos como a los dos perfiles, además, que más encajan con la casa, ¿no? Y es a un médico, tenemos a Gonzalo Vaquero, y tenemos a un psicólogo, a Dani Blázquez. O sea que hoy, perfecto. Hoy tenemos la charla, además, perfecta de profesionales. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues nada, vamos a ir directamente al grano. Voy a ir lanzándoos una serie de preguntas y, como ya hemos hablado, tampoco hay una charla súper definida, pero creo que hay muchos temas de interés para todo el mundo. Y empiezo por Gonzalo, porque Gonzalo, cuando estudia medicina, pues escoge otros caminos que no estaban tan estipulados, ¿no? Como mucha gente hace, ¿no? Entonces, quiero que cuentes un poquito brevemente, porque quiero pasar rápido también a Dani ahora, que nos cuentes un poquito tu historia, ¿vale? En resumen, desde que empiezas la carrera, o incluso si te quieres ir algo más atrás, hasta el día de hoy, ¿no? Que has pasado por diferentes posiciones y no hiciste la carrera, perdón, no hiciste el MIR, ¿no? Finalmente. Vale, genial. Bueno, durante toda la carrera me acostumbré a estar en espacios muy diferentes, ¿no? O sea, siempre fui un estudiante de medicina que intentó estar en ámbitos más allá de la carrera, pues desde asociaciones, clubes de no sé qué, en fin, cosas diferentes, ¿no? Y en los 2 últimos años de la carrera me moví mucho, o sea, hice un podcast divulgativo, Entiende tu Salud, que se convirtió en uno de los podcasts más escuchados de medicina en español. También me metí en temas de representación estudiantil y terminé siendo el presidente de los estudiantes de medicina de España. Y esto hizo que fueran muchos eventos, a muchas entrevistas, muchos congresos, y sobre todo que empezara a ver como otras posibilidades. Y sobre todo me empezó a atraer mucho la gestión sanitaria. Pero bueno, resumiendo, en uno de estos podcasts a los que fui me escuchó el que era en ese momento y en este momento el jefe de sanidad de una consultora muy grande de Ernst & Young, y me dijo, tomemos un café. Yo en ese momento estaba como terminando sexto y no sabía qué iba a hacer, pero sabía que no iba a hacer el camino habitual porque yo no estaba estudiando el MIR, y mientras que todos mis compañeros sí lo estaban haciendo, ¿no? Entonces me tomé el café con esta persona, con Álvaro, y me contó lo que estaban haciendo, que es que estaban haciendo proyectos de tecnología para sanidad y que querían que yo estuviera ahí. A mí me pareció una pasada, o sea, eran proyectos de inteligencia artificial para hospitales, proyectos de estrategia, de telemedicina, de automatizaciones, o sea, como proyectos de tecnología a gran escala en sanidad, ¿no? Y yo dije del tirón, que se lo dije a Dani, que en ese momento estábamos viviendo en Sevilla, y yo le dije del tirón que sí. Le dije, déjame que termine la carrera, 2 o 3 meses, pero vamos, sí. Entonces estuve trabajando, así fue como empecé en el mundo de la salud digital, ¿no? de tecnología aplicada a la salud. Y estuve trabajando 1 año en esta empresa muy grande, en Ernst & Young, en proyectos de transformación digital. Y bueno, entre otras cosas, yo estaba muy cerca de startups, del emprendimiento, a mí siempre me ha llamado mucho, y conocí a Ovianta, que es la empresa en la que estoy ahora, y además me enamoré de los fundadores. Y la propuesta de valor me gustó mucho, que en Ovianta lo que hacemos son agentes conversacionales de inteligencia artificial para automatizar tareas en centros sanitarios. Son herramientas que pueden hablar por teléfono de forma natural y flexible. Y así fue un poco el camino de cómo pasar de esta vía o del camino establecido hacia donde estoy ahora, pero al final
ha sido todo fruto de haberme expuesto a ambientes diferentes, Ujú. asociaciones, grupos, personas. ¿Te fue difícil tomar esa decisión de no hacer el MIR y plantearte otros caminos? Yo creo que no, o sea, porque es que en el último año yo me iba a ir a Inglaterra a vivir, después pagué la Academia del MIR, luego decidí que iba a hacer salud pública y después dije, mira, a la mierda, no voy a hacer nada y veo a ver nada de eso y veo si me meto a la empresa farma o la empresa tecnológica, o sea, no me fue difícil, te diría que lo que me fue un poquito más difícil, no mucho, es ir en contra de lo que se esperaba de mí, pues de lo que esperaban mi familia, mis padres y a lo mejor mis compañeros, ¿no? Porque claro, yo le decía a mis compañeros, sí, voy a trabajar en consultoría. Y ellos no sabían ni lo que era el concepto de consultoría como yo, o sea, yo tampoco lo sabía. Pero bueno, en general no me fue demasiado difícil. Ujú. Pero tú crees que, y aquí un poco paso a preguntar ahora también a Dani, ¿no? En esa parte más psicológica, ¿no? De tomar una decisión que muchas personas, cuando incluso antes de hacer la carrera, no sabemos ni qué carrera vamos a hacer, pero es que aún así, cuando haces una carrera como la que has hecho, ¿no? Una carrera de medicina, donde no me sé la estadística, pero más del 90-95% será de gente que termina la carrera de medicina y haga el MIR, ¿no? Bueno, debe ser o más, ¿no? 99, Sí, no no he sé, querido, no he querido igual es meterme mucho. 95, sí, pero... Pero esto a nivel psicológico, ¿no? O sea, o casi como culturalmente, cuando sales, digamos, o sea, eres el 1 o el 5% de personas que toman un camino diferente a nivel psicológico, esto, bueno, Gonzalo parece que lo ha llevado con naturalidad, aunque tuviera aquí con 20.000 planes en la cabeza, pero hay gente que dudará o que a lo mejor no esté tan a gusto haciéndolo, pero dicen, bueno, si es que es algo seguro y es lo que hace todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, antes de que respondas tú, siempre pienso que, claro, yo me he podido permitir arriesgarme porque tenía una red segura detrás. O sea, si esto no salía bien, pues yo tenía una familia que me apoyaba, tenía un sustento económico, o sea, tenía una red. Entonces, a mí eso fue lo que me permitió arriesgarme. Mm, Bueno, yo también creo que en tu caso lo que pasaba es que, como has dicho, siempre te habías movido como en entornos en paralelo a la medicina y a la carrera, ¿no? O sea, y tú siempre estabas un poco en la otredad de lo que tenía que ver con la medicina, con los estudiantes de medicina, y creo que aunque generase en tu entorno cierta desconfianza, por bueno, y ahora, como que se supone que hace un médico que no hace el MIR, ¿no? Que no se dedica a lo asistencial, también había como una confianza de base de, bueno, él sabe moverse, porque siempre lo ha hecho y él sabrá, ¿no? Y realmente creo que eras un perfil que no despuntaba tanto en ese sentido, porque podía ser predecible de algún modo que hiciera algo como un poco diferente, ¿no? ujú. Ujú. Y yo creo que a nivel más psicológico, emocional o como queramos llamarlo, em, quizás sesgado porque le conozco, ¿no? Pero creo que también tiene mucho que ver con la personalidad de uno, ¿no? Ya. Con el gusto por, pues, dar la nota, pero en un buen sentido, ¿no? En aportar algo diferente, en poder moverme en un ambiente que a lo mejor, pues eso, no está predefinido, pero también existe la curiosidad, en el querer saber más, ¿no? Y desde luego, pues es un riesgo, ¿no? Pero también creo que es lo que motiva a este tipo de personas. O sea, colocarse en un espacio que precisamente no es seguro, que no te sostiene por su propia naturaleza, pero que es muy atractivo precisamente por eso. Bueno, es que yo también pienso muchas veces que cuántas cosas nos han dicho que es imposible, que es mentira. O sea, por ejemplo, Dani empezó a trabajar como psicólogo sin haber hecho el máster sanitario, ¿no? Ujú. Que para quien no conozca, esto es como algo muy, muy poco habitual. O sea, normalmente te dicen que es imposible trabajar como psicólogo sin tener el máster, pero Dani se puso a crear contenido en redes y a hacer cosas como psicólogo que sí podía hacer sin el máster, ¿no? Y creó sus colaboradores y tal. Y yo, por ejemplo, recuerdo hablar con una persona muy cercana antes de dar este cambio del camino y decirle, oye, ¿qué hago? ¿Hago la especialidad? Él me dijo, mira, es imposible que trabajes en nada de esto sin tener la especialidad y es como...
Pues mira si es posible. O sea, cuántas cosas Pero sobre nos todo han dicho que era imposible. porque también, bueno, como dice Dani, ¿no? Tu perfil, ¿no? Va como con la persona, perfil inquieto, emprendedor, que te has movido antes de tomar esa decisión. Tú ya, pues, habías hecho un podcast, fuiste presidente del CEM, o sea, estabas metido, ¿no? En ese sector y te habías movido, ¿no? Y eso para gente que se mueve, ¿no? Que tiene esa inquietud, Claro. ¿no? Y bueno, que luego si no sigues el camino predefinido para todos y todas, eso quiere decir que hay otros caminos vacíos. Quiere decir que pueden ser muy pequeños, Mm. más oscuros, más desaparecidos, ¿no? Pero más desconocidos, perdón, pero al mismo tiempo, pues más vacíos. Entonces, por ejemplo, tú siempre has sido un perfil en tu ámbito que ha destacado porque no acostumbras a ver a un médico de formación ahí. Y por lo tanto, es un perfil que atrae mucho, ¿no? Es más interesante, sin Claro, duda. o sea, ya hablando así desde el ámbito más profesional, ya tener una carrera no aporta valor. O sea, al menos así es como lo veo yo. Entonces, claro, yo esto tampoco he tenido yo una estrategia por detrás, ¿no? Es una cosa que al final he ido un poco haciendo sin haberlo como verbalizado o aterrizado, pero he intentado como tener un perfil híbrido, transversal diferente, o sea, en general diferente, porque ya tener una carrera no te da valor. Y esto en médicos también se va a ver, o sea, dentro de 5 años va a haber paro en medicina. Ujú. Sí, o sea, se está viendo muchísimo cambio. Yo en lo que pienso de todo esto, sobre todo es en ese perfil, en ese médico que no es tan inquieto, que no es tan emprendedor, que tenga sus dudas, ¿no? Que diga, bueno, pues es que a lo mejor no quiero hacer el MIR, no es esto, yo lo que quiero es buscar otros caminos, pero no tiene a lo mejor ese coraje o esa inquietud, no se ha movido tanto a esa persona. Tú, Dani, por ejemplo, que se está planteando que llega quinto o sexto año de medicina, de carrera, ¿qué le dirías, ¿no? Desde tu parte, ¿no? Que no tiene a lo mejor ¿no? Ese perfil, ¿no? Como a lo mejor Sí, puede tener Gonzalo. sí, sí. Bueno, fíjate, si no tienes ese perfil, no sé cuánto te interesaría salirte de esa dirección, pero si alguien tuviese como esa semilla implantada, primero le diría probablemente sería muy joven, ¿no? Porque si está acabando la carrera, puedes estudiar más tarde, pero probablemente sería muy joven, así que empezaría por decirle que seguramente nada de lo que decida ahora va a ser tan definitivo, nada va a ser tan importante y que cualquiera de las opciones que escoja probablemente pueda tener un echado para atrás. Quiero decir que uno no tiene por qué definirse enseguida, ¿no? Y luego que tiene que estar preparado, pues un poco para, como yo siempre digo, para romper el sistema, ¿no? Saber que el sistema funciona porque hay un orden establecido. Me refiero a tu sistema familiar donde hay unas expectativas sobre ti, un sistema social donde se espera algo pues, de ti como profesional, de tu carrera, de tus compañeros, ¿no? Entonces hay que estar preparado para romper ese sistema y crear resistencias alrededor, ¿no? Y tener mucha paciencia explicando qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer, ¿no? Y psicoeducando también mucho en acompañar, ¿sabes? En acompañarte, ¿no? En que los demás te acompañen, ¿no? O sea, un poco estar preparado para de repente generar algo de inquietud alrededor, ¿no? Totalmente. Mira, yo como consejos como más operativos diría dos. Uno, haz por hablar o conocer esas personas de hacia dónde quieres llegar, ¿no? Háblame a mí por algún sitio y proponme tener un café virtual. O personas del ámbito que sea, ¿no? Quieres ser un médico, no quieres hacer el MIR y te quieres meter en la farma, pues por ejemplo, háblale a alguien que haya hecho ese camino porque hay pocos, pero los hay, ¿no? Mm. Entonces, eso como punto uno. Y como punto dos diría, crea algo, o sea, haz algo, algún proyecto, comparte contenido, algo, porque es mucho más fácil hacer networking cuando tienes algo que aportar. Y de hecho, a mi parecer, esa es la mejor forma de hacer networking porque te llega solo. Bueno, y hoy además desde tu móvil puedes conectar con un mundo gigantesco. O sea, que es que esto hace 30 años pues era impensable, probablemente muy difícil, ¿no? Mm. Y probablemente esas resistencias también vienen un poco de esa tradición, ¿no? En la que realmente es muy difícil situarse, ¿no? ¿Qué haría un médico hace 30 años que quiere dedicarse a la consultoría? Mm. Pues, llamar a la puerta de la consultoría, como Sí, mucho, ¿no? sí, Y a lo mejor no podría. físicamente, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, ahora sí que hay un mundo de posibilidades. Total, total. Ahora entraremos también en esto que es súper importante de las redes sociales, del mundo digital, que está avanzando mucho y para los profesionales sanitarios creo que impacta mucho, ¿no? A la hora de ejercer, ¿no? La psicología o la medicina, de atraer pacientes. O sea, creo que se abre un mundo.
pero no quiero continuar sin entrar un poquito más en conocer a Dani, que nos habíamos olvidado de él al principio. No, es broma. Pero cuéntanos un poco más sobre ti. Vamos a irnos también cronológicamente un poco desde el inicio, resúmenos un poquito también tu carrera, desde el inicio hasta ahora también lo que nos has contado detrás de cámaras, qué es lo que hace ahora mismo Dani. Pues yo tenía una gran vocación que era la comunicación y siempre me había querido dedicar a la comunicación, pero bueno, de adolescente leí un libro de psicología que me cambió un poco la manera de pensar sobre, bueno, sobre el poder que tenemos de cambiar un poco la forma en la que vivimos las cosas y la verdad es que me enamoré un poco de la posibilidad de formar parte de eso. Entonces me interesé por la psicología. Pero al principio no entré y entré en trabajo social. Y hice Ujú. la carrera de trabajo social entera. También yo tenía como una, bueno, pues acompañada de la vocación de la comunicación, una vocación de cuidar también al otro, ¿no? Y entonces hice trabajo social, seguro de que luego querría hacer psicología y tener las dos carreras. En medio estuve colaborando en medios de comunicación y eso también pues me permitió una red muy grande, ¿no? Como decía Gonzalo, Ujú. de contactos, de gente que se dedicaba al medio, de moverme en un ambiente que también era parte de mi... Lo que te gustaba. Exacto, exacto. Y después de hacer la carrera de psicología empecé a trabajar por mi cuenta, porque me di cuenta de que efectivamente el mercado laboral es muy complicado y como decía Gon, una carrera o una carrera y un máster a veces no es diferenciador, no te permite llegar a donde quieres llegar. Me hice autónomo y empecé por mi cuenta. Y en paralelo pues hice el máster sanitario. Bueno, perdón, si Sí, estuviste un año creando contenido, sí, cierto, es que siempre se me olvida. es que es importante. Como, Sí, porque además, porque siempre digo, tuve mucha suerte porque yo empecé y enseguida llené mi agenda y no sé qué. Pero es verdad que llevaba un año creando contenido de forma totalmente... mi pregunta, si mi siguiente pregunta iba por ahí, ¿no? sí, En plan, pero bueno, te haces autónomo y ya... claro, sí, sí. Pues es verdad, me empecé a divulgar de psicología. También me pilló un poco el boom de pospandemia, Ah, el boom en el que todo el mundo hablaba de psicología, claro. ya no estabas loco por ir a terapia, ¿no? Entonces de repente, pues esa ola me subí ahí a la ola y empecé a tener pacientes por mi cuenta. Y a raíz de eso, pues con mi bagaje en los medios de comunicación y con mi formación en psicología, pues con la divulgación, etcétera, pues he colaborado con muchos medios ahora. Ujú. Ahora soy profe en la UNIR, en el máster de psicología, y además hace un año publiqué un libro de duelo, que es mi especialidad, ¿Qué se llama? Hazle un hueco al dolor, y bueno, pues lo publiqué con Penguin, que fue una propuesta de la editorial y una oportunidad maravillosa, la verdad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues oye, me gustaría unir ahora que has comentado y que también Gonzalo ha insistido ahí más ahí en la creación de contenido, ¿no? En las redes sociales. Eh, Vosotros creáis contenido en diferentes canales. De hecho, tú empezaste también ese podcast, ¿no? Entiende tu salud, me Ujú. parece que se llamaba. Y, y bueno, o sea, ¿cómo creéis que ha evolucionado esto, ¿no? Porque yo, bajo mi punto de vista, creo que el médico, el psicólogo, tiene que subirse a esa ola quizás, no sé si hablamos de una ola, como la ola de la inteligencia artificial, que ahora entraremos más en detalle, la ola del mundo digital en general, ¿no? Que es incluso más grande o absorbe a todo. Em, ¿Creéis que un profesional sanitario, un psicólogo, un médico debería estar hoy ya subido con una cuenta, con una marca personal y creando contenido? Yo creo que no necesariamente. Es verdad que Gon siempre dice que hay, o sea, que tenemos como también esta especie de obligación moral de educar, ¿no? También en salud mental, ¿no? Pero creo que no es para todo el mundo, realmente. No a todo el mundo le apetece. Yo he conocido a gente que lo ha intentado un poco también precisamente por seguir, digamos, ese camino que está ahora predefinido. Ahora el camino predefinido es, Es este. como no hagas contenido, estás perdido, ¿no? Al menos en psicología, si quieres ser Sí, autónomo. sí, exacto. Y he visto que no funcionaba, pero porque ellos no creían en su proyecto de divulgación, porque no era para ellos, era para ellas, ¿no? Entonces, bueno, desde luego que si lo que quieres es estar por tu cuenta, crearte, pues eso, una comunidad, un equipo, realmente es la vía probablemente más accesible para todos, más barata para todos, pero no creo que sea para todo el mundo. Y también somos muchos, quiero decir que, o sea, que no es una cosa como de que no entre más gente, no es eso, pero que, bueno, que ya
ya estamos haciendo mucho ruido, ¿no? Pues mira, yo creo que sí que puede ser para todo el mundo, incluso que a lo mejor todo el mundo debería, bueno, entre comillas, ¿no? Para empezar, creo que hay muchas formas de divulgar, o sea, no es hacer vídeos en Instagram, puedes radio, podcast, YouTube, LinkedIn, newsletter, Twitter, X, antes de que se muera, eh, formar parte de una asociación y hacerlo entre todos, a lo mejor no lo tienes que hacer tú solo, eh, presenciales, asociaciones de pacientes, o sea, yo qué sé. Sí, conferencias. Conferencias. O al método tradicional de Sí, divulgación. o sea, hay tantas posibilidades que creo que realmente sí puede ser para todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, me siento más cómodo escribiendo que haciendo vídeos. O sea, he hecho cientos de vídeos, pero me siento más cómodo escribiendo, ¿no? Creo que un poco lo suyo es encontrar el formato que se adapta para ti. Eh, Recuerdo cuando empecé con el podcast, que también estaba en Twitter en ese momento, y me criticaron varios médicos, porque yo en ese momento era estudiante, diciendo que hacía un estudiante de medicina dándoselas como para divulgar, ¿no? Como si fuera un experto. Como si fuera un experto, sí. Y bueno, yo lo que hacía es, ese día me explicaban a mí en clase la artritis reumatoide, lo traducía luego para, soltabas. claro, o sea, de forma totalmente divulgativa y lo decía, ¿no? Pero pensé, joder, qué equivocado está este médico, ¿no? Porque siento que los estudiantes también tienen mucho que aportar. O sea, un estudiante de cuarto de medicina, como yo estaba en ese momento, o un estudiante de psicología, aunque él no sea consciente, probablemente tenga mucho más que aportar de lo que piensa, ¿no? O sea, yo sí que creo que la divulgación, como tiene tantas formas, podría ser para cualquiera. Claro, es verdad que ahora estamos en un momento que la mayoría de gente, nosotros es que estamos sesgados, pero la mayoría de gente no divulga. Sí, claro. Entonces, claro, a lo mejor si todo el mundo hiciera eso, no sé, no tengo ni idea. Yo lo que creo es que para divulgar hay que ser un buen comunicador y no todo el mundo se siente cómodo comunicando, no todo el mundo se le da bien. Mm, Quiero decir que sea en el formato en el que sea, tú tienes que tener algo que contar y saber contarlo de forma didáctica. Y yo creo que eso precisamente no es para todo el mundo. Y luego también, bueno, a lo mejor barro demasiado para mi terreno, ¿no? Pero, o sea, un buen terapeuta por sí mismo tiene que ser un buen comunicador porque trabajamos con la palabra, ¿no? Pero yo sí que veo al médico como el médico más artesano que le gusta estar ahí piel con piel, tocando, mirando, ¿no? Que está encerrado en la consulta. Claro, Por no pero es una falacia porque lo comentaba antes con Rodri, porque ellos van a hacer un programa ya os hago publi en vuestro propio podcast, un programa para médicos que quieren mejorar la comunicación tal, pero claro, un médico debería también tener desarrollada la comunicación. Sí, no, no digo que no, pero me refiero a que siento que hay algunos profesionales que están muy encerrados en esa idea un poco más romántica, de estar en la piel con piel con el paciente, ¿no? Y que quizá, pues, es que si no tienes la semilla de querer aportar algo de una forma macro, digamos, es que no va a funcionar. No sé. Estoy totalmente de acuerdo. Y además, o sea, o es el perfil o más comunicador o que tienes esas habilidades, ¿no? Y un poco innatas, o tienes esa inquietud por probar y de pegarte un año subiendo vídeos y al final aprendes porque Claro. sabes mucho más el Dani de ahora que le hace un año que empezó a grabar, ¿no? O sea, pero el que no tiene a lo mejor esas habilidades o no se ha lanzado a pegarse o necesita esa pequeña formación, no es para todo el mundo. O sea, yo estoy de acuerdo De todas con formas, lo yo que dice diría, Dani. prueba los 90 días. Que no te gusta, lo dejas, Sí, pero pruébalo, ¿no? O sea, creo que al menos por probar Mm. no queda. Y luego también o sea, a lo mejor no el contar cosas, no el divulgar, sino estar atento o ser partícipe del mundo digital, ¿vale? Lo digo porque también ahora los médicos pues presenta a un paciente donde ya han subido la analítica a ChatGPT o alguna otra IA y saben más que tú. Y si no estás medio activo en redes sociales o en las nuevas inteligencias artificiales y demás, estás un poco fuera, ¿no? Incluso, oye, ¿qué se está moviendo? O sea, yo soy psicólogo o yo soy médico y a lo mejor me gusta, a lo mejor no comparto el contenido, ¿no? O sea, no creo yo contenido, pero sí que a lo mejor estoy atento a lo que hacen otros divulgadores de mi nicho, de mi sector. Yo si fuera psicólogo yo seguiría a Dani para ver qué temas
de actualidad que está divulgando y yo no creo contenido, pero estoy enterado de qué va la vaina o de los comentarios, que ahora entraré un poco, que he visto algunos vídeos por ahí de TikTok. Y es que en TikTok abrasan, o sea, es increíble la cantidad Pero de nadie hate. lee. ¿Tú lees los comentarios de TikTok? Bueno, igual. Al principio sí, Sí, porque los contesta. los contesto Porque, casi todos. Al principio los contesto casi todos porque da engagement. claro, hay que contestar Al siempre. tercer día ya. Contestar, corazón, manita. Sí, sí. No, pues a veces sí. Bueno, pero decir nada más. Sí, sí, o sea, entonces yo creo que tienes que estar, ¿no? Aunque sea de alguna forma, ¿no? Aunque sea de un poco de observador o de, no sé, de qué perfil, pero estar un poco activo en el mundo digital. Pero estoy muy de acuerdo porque para mí es lo mismo que leer las noticias. Quiero decir, Sí. igual que creo que es importante que el ciudadano esté enterado de lo que está pasando en el mundo y en su país, pues el profesional tiene que saber que el mundo digital es un mundo en paralelo a nuestra vida en el que también suceden cosas, surgen problemas nuevos. Pues en el mundo de la psicología, fíjate, ¿no? Todos los problemas emocionales o psicológicos que tienen que ver con la comparación son, o sea, son los mismos de siempre, pero Ujú. extrapolados al mundo digital. Y si tampoco conoces el terreno, a veces te va a ser difícil comprender el problema de la persona que tienes delante. Totalmente. Y yo creo que estamos en una época o en un momento vital, no sé cómo llamarlo, en el que pasamos también los profesionales sanitarios de con esto de la tecnología y de la inteligencia artificial a ser menos humanos, ¿no? De hecho, justo lo que a lo mejor trae herramientas como Vianta o como ChatGPT o como los escribas médicos y todo eso es volver otra vez a humanizarnos, a no estar con el ordenador y estar escuchando al paciente o estar mirándole a la cara, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? No sé qué pensáis un poco de toda esta tecnología que viene ahora, de esta ola de inteligencia artificial, que justamente viene a eso, ¿no? O sea, no sé, Novianta, pero creo que viene a agilizar ciertas cosas para también estar más cerca, ¿no? del paciente o de ese cliente final, ¿no? Sí, bueno, es que a los médicos les engañaron hace como 20 años diciendo que la tecnología les iba a ayudar y en realidad fue ponerles un teclado en una pantalla entre él y el paciente, ¿no? Grosso modo, resumiendo muchísimo. Y eso es digitalizar, pero no es la transformación digital de la sanidad, ¿no? La transformación digital es algo mucho más macro, que no es solo pasar historias clínicas de analógico a digital. Yo sí que soy un firme defensor de que la IA y toda esta ola que lleva la transformación digital puede ayudar a, como dices tú, volver a humanizar no solo la medicina, sino la sanidad. Em, con muchas herramientas diferentes, ¿no? Lo que tú has comentado, pues los scribes, que son estas herramientas que escuchan la consulta, la transcriben para que el médico no tenga que escribir. En Ovianta, sí, nosotros estamos más en la parte de admisión de pacientes, pero mejoramos mucho la experiencia de usuario de los pacientes, porque cuántas veces has llamado tú a un centro sanitario y no te lo coge nadie. Habrá que ver cómo va avanzando todo esto, pero todo apunta a que no es humo. O sea, ahora lo digo esto porque se habla mucho de que hay una burbuja, pero es evidente que se está aportando valor, o sea, y que realmente hay cosas de valor en esto. Un poco el modelo que yo creo que hay que tener la visión para la sanidad es esto que se conoce ahora como la medicina 5P o a veces 6P, que es la medicina personalizada, proactiva, preventiva, y ya no me acuerdo más. Son estas 5P, pero en definitiva es que sea personalizada, que el paciente esté involucrado en su propia salud y que sea un sistema proactivo, ¿no? O sea, no esperar a que el paciente esté enfermo para que él acuda al hospital, sino que el sistema se acerque antes al paciente. Bueno, yo creo que hay muchísimo potencial en la inteligencia artificial y en la transformación digital de la sanidad. Obviamente, por eso estoy aquí. Totalmente. Tengo una compañera que se llama Sara Belén, que tiene un libro con el mejor título de libro del mundo, que es El cortisol no sube solo, sube con el alquiler. Es buenísimo. Wow. Y en este libro dice que las redes sociales nos acercan a quienes están lejos y nos separan de quienes están cerca. Y me parece una grandísima frase, la verdad. Pero yo me quedo con lo primero, ¿no? A mí me ha facilitado atender a gente que vive en Japón, ¿no? En tener pacientes que viven en Japón, en Estados Unidos, por toda Europa. Y eso es increíble. Eso es absolutamente brutal, ¿no?
Con la IA está pasando ahora que yo también utilizo una plataforma que me graba las sesiones, me la transcribe, me resume, tal. Qué bueno. Y sí que he notado, para mí es muy reciente, estoy desde hace muy poco tiempo con esta herramienta, y yo sí me he notado más presente en consulta gracias a todo eso. Yo soy un firme defensor de que todo esto bien usado está increíble. Es decir, nos facilita la vida y nuestro pasado lo acredita. Quiero decir que también, pues cuando aparecieron los ordenadores no sé qué y el teléfono móvil no sé qué, y sin embargo nuestra vida probablemente pues ha mejorado en muchísimos aspectos, ¿no? Y nos permite muchas más cosas. Y en el mundo profesional creo que es muy importante. Y a mí me ayuda a tener un bicho que escucha la sesión y me escribe lo que está pasando. Me ayuda a estar mirándole a los ojos a la persona todo el rato sin liarme a apuntar cosas. Y a mí me gusta mucho una cosa que tú dices de tus agentes telefónicos de Carolina, que es una señora que no existe. ¿Cómo se llama la gente? Ah, ¿cómo se llama? Claro, y que ahora está en muchísimos centros, ¿no? De salud. Carolina. Carolina, que las resistencias que encuentras es de que no, nosotros queremos una atención personalizada al paciente. Y entonces Gonzalo siempre dice que hay más personalizado que poder atender el teléfono a todo el mundo en cualquier momento, ¿no? Y es que esta es un poco la idea, ¿no? O sea, qué bueno que haya una herramienta que permita llegar a un sitio de una forma más rápida, más fácil y más directa, ¿no? Sin perder luego la parte humana, ¿no? Que los humanos nos vamos a encargar de proteger esa parte porque somos muy ególatras. O sea, no vamos a dejar que nos coma la tostada, yo creo. Yo creo que al final lo que se está consiguiendo con estas herramientas de IA es reenfocar a las personas a aquellas tareas de más valor añadido, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros en Novianta estamos en la parte de las administrativas y administrativos, ¿no? Pues a lo mejor coger una llamada telefónica para decir un horario no aporta valor que la persona pueda estar presente con alguien que está en el centro y no sea interrumpido, ¿no? Por ejemplo, o lo que decía antes Dani, no tener que escribir en la consulta. Al final, lo que está logrando este tipo de herramientas es automatizar, quitar este tipo de tareas que no aportan valor para reenfocar a las personas. También creo que es importante empujar este tipo de avances, pero no todo el mundo está preparado. O sea, cuando yo me acerco a algún centro, a algún hospital o algo, a comentarles sobre esta herramienta, si ponen demasiadas resistencias es como, bueno, en un año querrás, o sea, tampoco voy a estar empujándote a ti porque hay que estar preparado también para adoptar esto, que para esto, al menos en sanidad, es muy importante la cultura organizativa, ¿no? Y promover formaciones en este sentido y un poco la cultura organizativa de la innovación y de la IA. Y luego, perdóname, y aparte de lo humano y lo económico, la cantidad de dinero que tú calculas que pierden los centros de salud y tal por no coger una llamada. Bueno, si a nosotros nos contratan es por el ROI. Claro. O sea, si nos contratan es por el beneficio económico que consiguen Pero es que no soy tan corporativo. También puede estar esta persona más de experiencia de usuario, ¿no? Pero al final es por efectivamente... Claro. Sí, sí, no, totalmente. Si no te importa el paciente, a menos que te importe el dinero, ¿no? Algo, por algún lado tendremos que... Bueno, yo creo que aquellos casos de uso más interesantes son los que ayudan al paciente, al gerente y al profesional, ¿no? Sí. A cuantos más mejor, ¿no? Entiendo. Y esto además, entiendo que para la comunicación, todo este avance, ¿no? tecnológico de inteligencia artificial, al final la comunicación yo creo que es como un pilar fundamental entre los profesionales sanitarios, entre vosotros o con los pacientes, ¿no? Y yo me quería parar un poco aquí entre vosotros como profesionales sanitarios, que en vuestro caso pues no trabajáis juntos, pero como si lo hicieseis, ¿no? Imaginaos en un ambiente en el que trabajaseis juntos, ¿no? Yo recuerdo un vídeo tuyo bastante viral en TikTok en el que hablabas de esa comunicación del médico, ¿no? De cómo, bueno, pues sin tener ese criterio o ese conocimiento de que el paciente pues, estaba en una terapia psicológica, pues le podrían recetar el médico, pues recuerdas, ¿no? Ese vídeo, ansiolíticos o diferentes medicamentos. Y creo que tenemos que abordar esto
desde una buena comunicación entre profesionales sanitarios, ¿no? Y que tengamos un trabajo más multidisciplinar, ¿no? O transdisciplinar, ¿no? O unos con otros, ¿no? O sea, ¿creéis en la importancia de esto? Porque a veces esto es difícil, ¿no? O sea, al final tú no conoces al médico que está, al que estás ayudando o al que tienes, está ayudando a tu paciente, no lo sabes, ¿no? ¿Cómo ves esto de importante? A mí me parece imprescindible, pero porque la salud atraviesa un montón de campos de nuestra vida, ¿no? Y los pacientes a veces estamos en el médico, estamos en el psicólogo, estamos en el psiquiatra, estamos en el fisio, estamos en no sé dónde, y todo viene a lo mejor de lo mismo, de una situación precaria que genera estrés, tengo una contractura, y entonces me bajan las defensas, y entonces tengo un catarro, y además emocionalmente me siento mal porque no sé cuántas, ¿no? Ujú. Y todo esto creo que en la teoría nos lo sabemos todos, Ya. porque en primero de carrera a todos, de todas las carreras sanitarias nos explican un poco esto, que la salud es como un conjunto de no sé cuántas y tal. Pero luego en la práctica, primero el sistema nos lo pone muy difícil y luego los propios profesionales también tenemos nuestros sesgos. También al final nuestro mundo es nuestro campo de batalla y ya está. Y todo gira en torno, todo orbita alrededor de nuestro campo de batalla. Y eso técnicamente es imposible, ¿no? Pero pues, se siente así, ¿no? Luego está también el paciente, que tiene también una idea de la salud a lo mejor un poco más compartimentada, ¿no? Entonces se dan una serie de variables que dificultan, pero yo creo que es imprescindible. Y en mi caso y en este vídeo del que hablabas, ¿no? Donde me encuentro a pacientes con una pauta de medicación X, yo no soy experto en medicación, aunque tenga nociones básicas, pero lo que sí sé es que nadie quiere estar enganchado a una medicación, que la mayoría de los problemas psicológicos son contextuales y que mi trabajo terapéutico va en una dirección que a veces está contraindicada con lo que genera el medicamento. Y entonces ahí choca. Y no podemos, o sea, no funciona, es que no funciona, ¿no? Ujú. Y luego quitando ya todo el mundo de efectos secundarios de los medicamentos y tal, que también lo he visto en consulta, ¿no? De gente que está muy malita, honestamente, por los efectos secundarios, pero que tiene muy asumido que lo tiene que tomar y punto, ¿no? Y Mm. bueno, ahí falta esa interdisciplina. Bueno, es que hablando concretamente dentro de sanidad y medicina, claro, es que se ha compartimentado la salud en diferentes cajones que son mentira, porque quiero decir, entre interna, reumatología, traumatología, o sea, cualquier especialidad son distinciones que nos hemos hecho nosotros mismos para facilitarnos un poco el estudio, ¿no? Incluso dentro de la propia medicina, ¿no? Sí, sí, no, exacto, incluso dentro de la propia medicina, pero es verdad que, o sea, todos los estándares internacionales y todas las guías internacionales hacia donde indican es que hay que volver a un modelo en el que tú tengas tu médico general de forma continuada en el tiempo, ¿no? Con esta atención longitudinal que se ha visto que ayuda mucho em, y que tenga en cuenta todo esto más allá de las subespecialidades, ¿no? Aquí personalmente creo que puede tomar un papel importante en unos años, no ahora porque es temprano, pero en unos años la IA, porque yo creo que el mayor potencial de la IA es precisamente el desintermediar el conocimiento clínico. Es decir, tú como paciente hasta ahora tenías que ir a un reumatólogo para entender una analítica X o a algún profesional para conseguir ese conocimiento sanitario, pero con la IA esto puede cambiar. O sea, tú le vas a poder subir un análisis genómico que te has hecho y que ahora te hacen una secuencia completa por 150 o 200 euros. Unos wearables que llevas con el Apple Watch que te miden no sé cuántos, tu analítica y tu historial médico y que ya hay muchas evidencias de que te va a poder diagnosticar, tú le vas a poder preguntar cosas, que te dé consejos, o sea, se va a, en definitiva, desintermediar el conocimiento clínico, ¿no? Y yo creo que la IA puede ser un gran aliado para esto, para volver a aglutinar otra vez las diferentes especialidades. Quizá que haya una mejor conexión, ¿no? De comunicación entre los profesionales y que a lo mejor un psicólogo, un médico, una enfermera sepan lo mismo, ¿no? La misma información de ese mismo paciente, ¿no? Lo que pasa es que las barreras no son tanto tecnológicas, sino son estructurales y organizativas. O sea, porque, por ejemplo, Dani como psicólogo no puede hablar nunca con un psiquiatra. No, salvo que el paciente me dé permiso explícito y haga un esfuerzo por ponernos en contacto, que bueno, también tiene que ver un poco con la confidencialidad, en fin, es un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que claro, es que es difícil, porque estaba pensando que
yo practico la psicología privada. Entonces, si practico la privada, a lo mejor no tiene sentido que esté dentro del sistema, ¿no? A lo mejor yo Mm, preferiría que el sistema mm, promueva más psicólogos públicos, más que total. me meta a mí, ¿no? O sea, que el propio paciente tenga su propia capacidad Mm. de... No sé, esto es mucho más complejo, ¿no? Y Pero bueno. culturalmente, o sea, por ejemplo, tú en la carrera de medicina veías, entiendo que a lo mejor más cerca, ¿no? del final o cuando llega el MIR, ¿no? y demás, pero ¿has notado tú entre los estudiantes de medicina que culturalmente, y yo creo que se nota luego más, ¿no? con esas diferencias, ¿no? distinciones entre especialidades? Que siempre pues hemos visto como mucha competitividad, ¿no? entre los unos y los otros por la mejor nota, por el mejor expediente, por el mejor MIR, ¿no? ¿Eso tú has notado algo durante la carrera de medicina? A ver, es que normalmente los médicos llevan compitiendo toda su vida, al menos en España. O sea, han competido por ser los mejores de bachiller, por sacar la mejor nota de selectividad durante la carrera y el MIR para lograr la especialidad que quieran. Y ya como residentes, 1 de cada 5 es el que va a conseguir plaza. O sea, otra vez estás compitiendo, ¿no? Mm, Entonces creo que es difícil no entrar en ese círculo de competitividad. Yo personalmente nunca me he sentido así y nunca me he sentido atacado por ese sistema de competitividad, pero bueno, es un hecho que existe, pero es, como digo, un poco como se les ha creado a los médicos, porque es que están compitiendo constantemente. mm. Y cómo, o sea, aquí yo tengo como un reto en la cabeza y además con todo este avance tecnológico y de IAS, y yo creo que aquí lanzamos más la pregunta a Dani, ¿no? De cómo podemos volver a ser más humanos, cómo podemos ir a una mayor humanización de los profesionales sanitarios, de los médicos, de los psicólogos, de los enfermeros, ¿no? Porque creo que al final el que va a recibir esto no solamente sois vosotros entre compañeros, sino que lo va a recibir el paciente, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos otra vez a ser más humanos? Hablabas antes del hecho de que a lo mejor el médico, pues del tocar, ¿no? De esa cercanía que pueda tener, que era como pues en los inicios, ¿no? De cuando no erais médicos, erais cuidadores, no existía ese perfil, ¿no? ¿Cómo podemos llegar o acercarnos más a aquellos tiempos con la venida de la tecnología, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay un componente como cíclico, que además siempre lo hablamos, ¿no? Pues igual que antes llevábamos el MP3 aquí colgado sin cables y ahora compramos vinilos, ¿no? Y es un poco como volver a una cosa que en teoría es más complicada, requiere más trabajo, tienen como más, ¿no? Más dificultades. Creo que esto es un poco cíclico. Ahora, o sea, después de la pandemia se puso muy de moda, por ejemplo, en mi caso, la psicoterapia online, y ahora empieza a haber una tendencia un poquito más de quiero ir a un sitio y quiero ver a la gente estoy harto de pantallas, ¿no? Entonces, hay un componente ahí cíclico de querer volver a lo que ya hemos dejado de tener. Entonces, creo que vamos a un mundo de telemedicina online, no sé cuántas, y de repente crearemos una sociedad que quiera regresar a ir a la consulta y no sé qué. Entonces, esto por un lado. Luego, en el fragor de la batalla, yo creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Que la IA sea como ese ruido de fondo mecánico que hace como los trabajos para los que no se necesitan manos y ojos y que luego las personas estemos cara a cara, con una pantalla por medio o no, pero cara a cara, pudiendo comunicar y acompañar, ¿no? Porque hay una cosa muy humana que eso no nos lo va a quitar la tecnología, que es la necesidad de conectar con alguien al otro lado, ¿no? Y eso pasa en el amor y en el trabajo y también cuando vas a un médico o vas a que te presten un servicio de salud, ¿no? Y como eso no se va a ir porque está en nuestra naturaleza, pues creo que conservar eso como en la base, ¿no? Y que toda esta tecnología acompañe alrededor y sea lo que digamos que promueve que eso se Impulse. dé, exacto, ¿no? Que se dé de una forma como todavía más presente, creo que es un poco el futuro de esto, ¿no? El futuro ideal. Mira, por dar un poco la vuelta a tu pregunta, porque me has hecho pensar, y eso que, que escuchan muchas veces esta pregunta de cómo puede volver a humanizar la sanidad. Em, Le he dado la vuelta a la pregunta y he dicho, vale, ¿qué es lo que deshumaniza la sanidad? Y he pensado, la falta de tiempo, a lo mejor,
O sea, si tú como médico de atención primaria pudieras tener, no sé, 20-25 minutos por cada paciente, que parece algo totalmente utópico, pues probablemente ahí diríamos que hay una medicina más humana, ¿no? Entonces puedo pensar, vale, la falta de tiempo, ¿no? Em, a lo mejor entonces nos puede ayudar a humanizar la sanidad, la tecnología, automatizando tareas administrativas, ¿no? Que ahora sabemos que al menos en medicina es como un 30%, o sea, como un 30% del tiempo de los profesionales médicos es para tareas administrativas X. Em, Imagino que así, ¿no? Dándole tiempo a los profesionales sanitarios para que puedan tener esta conexión, como ha Justo. dicho Ana. O sea, yo creo que es tiempo, o sea, es que el sistema, bueno, pues es el que es el que tenemos. Y creo que también, bueno, pues esa tecnología que estaba hasta ahora, pues hace que, pues a lo mejor estemos escribiendo o estemos redactando una historia clínica, ¿no? Y que perdamos ese estrés del día a día, la rutina, no sé, que estemos que vayamos más rápido, ¿no? De lo que antes íbamos quizás. No sé si fue algo después de la pandemia que cambió también un poco nuestras vidas y que nos ha hecho ser también más ansiosos, ¿no? Con también nuestros pensamientos más anticipatorios, ¿no? Pensamientos intrusivos, no sé, creo que cada uno y cada perfil tiene diferentes casuísticas, pero que nos alejan un poco de lo humano, ¿no? Y aquí entra un poco en juego eso, ¿no? El cómo podemos acercarnos otra vez y humanizarnos, ¿no? Y sentirlos y tocar y volver a lo presencial, ¿no? Y se ve, ¿no? Que también está cambiando, estamos volviendo un poco a lo de antes, ¿no? A atrás. De hecho, hasta veía el otro día un vídeo tuyo, Dani. Me he visto todos los vídeos y estás. Eh, Comentando, sí, este es muy reciente, comentando un vídeo de Rosalía con su nuevo disco, comentaba pues de como que la vuelta de la gente a la fe, ¿no? A creer en algo o en alguien, ¿no? Eso también es un poco, ¿no? Un puntito más de cosas que se están volviendo a llevar o que a lo mejor es esto que decías, ¿no? Que es otra etapa cíclica, ¿no? Para mí la base es esa, ¿eh? La base es lo que ahora es más, pues eso, alternativo, más pequeño, más tal, de repente es más atractivo. Y yo no paro de ver ejemplos también porque tengo este sesgo de confirmación que los busca, ¿no? De algún modo. Pero es un poco esto, ¿no? Lo que empieza a ser el estándar, ya no lo sabemos. Ahora queremos lo que es un poco más especial, más único, más, ¿no? Aunque me cuesta un poquito más de dinero, pero bueno, yo voy a la clínica, entonces voy y me tengo que tomar un par de horas para ir, estar, volver. Y de repente eso ahora es como un poco más cool porque ya todo el mundo hace terapia online, ¿no? O sea, claro, por decir, ¿no? Pero sí creo que hay un componente ahí de que nos gusta lo que no tenemos, lo que hemos dejado de tener nos vuelve a atraer. Sí, totalmente. Lo que pasa que con esto de humanizar la medicina y la sanidad, em, es que a nivel de incentivos es como muy perverso todo, porque claro, al sistema sanitario no le pagan por cuidar, le pagan por tratar. O sea, el hospital recibe financiación a cuanta más gente trate, no a cuanta más gente consiga que no se traten. O sea, no está incentivada la prevención, por ejemplo. Entonces, ¿qué es humanizar la medicina? ¿Que tenga más tiempo el médico con el paciente o que el paciente no sea necesario que venga? Pues por ejemplo, porque los cribados funcionen, se anuncien, porque se vaya proactivamente a los pacientes. O sea, esto es como muy estructural, obviamente es muy utópico y no se va a poder cambiar el sistema así, ¿no? O sea, creo que soluciones como automatizar tareas administrativas es lo que podemos hacer ahora, pero si creáramos un país de cero, habría que cambiar totalmente este enfoque para que los incentivos estén puestos en prevenir y no en tratar. O sea, desde a nivel de qué se financia y cómo, hasta el rol de los profesionales sanitarios, ¿no? Pero bueno, esto es un melón Total, es enorme. enorme. Sí. Además, o sea, nos dirigimos a eso, ¿no? También un poco a cada vez tener más enfermedades más, o sea, al paciente crónico, ¿no? A ir más a la medicina preventiva, ¿no? Que al curar, ¿no? Como tal, como antes se hacía. Claro, o sea, es que el sistema sanitario está diseñado para unos problemas que ya no existen. Tenemos un sistema hospital céntrico que fue creado cuando nosotros nos moríamos por una fiebre amarilla, por una diarrea o por no sé qué problema agudo.
Pero ahora la casuística es totalmente diferente. Ahora la gente se muere y enferma por problemas crónicos y tiene años de vida sin salud por enfermedades crónicas, pero el sistema no está preparado para eso. Entonces habría que redefinir todo para que esté enfocado en promoción de la salud, prevención y en empoderar y dar las herramientas necesarias a los ciudadanos para que ellos mismos puedan gestionar su salud. Y lo peor es que se retroalimenta, ¿eh? Porque también que el sistema de salud esté así diseñado y que sea un dispensorio de medicación también, ¿no? También refuerza un poco la idea de, en cuanto el ciudadano tiene algo, no, yo voy y que me den, ¿no? Yo voy y que me digan, ¿no? Y que a nadie le gusta estar en una sala de espera. Quiero decir que no soy nada partidario de esta visión de que a la gente le encanta ir al médico por todo. No. Pero sí que se refuerza mucho esa idea de vas, te doy y me voy, ¿no? Y vas y te doy y me voy. Y al final, pues es un círculo vicioso. Y en salud mental, sobre todo. Salud. Lo de vas a la consulta, psiquiatra, te doy no sé qué. Claro. Totalmente. Entonces hablabas también un poco de la enfermedad, de la muerte, ¿no? Y demás. Bueno, la muerte es su tema. Sí, por eso iba por él. No, porque hablamos mucho de la comunicación y la comunicación de buenas noticias quizás sea más fácil de llevar o no, es más asequible para todo profesional sanitario, pero cuando se habla de una comunicación de malas noticias, pues ahí es cuando entra un poco el tema complicado, ¿no? Y nosotros aquí trabajamos mucho con esto, ¿no? Con la comunicación de médico-paciente, ¿no? O médico-familias o familias conflictivas y demás. ¿Cómo, por ejemplo, Dani, tú ves desde la otra parte, ¿no? Desde la parte del paciente, que tú ves a pacientes, eres especialista en duelo, ¿cómo crees que el médico debería prepararse para comunicar este tipo de malas noticias, ¿no? De diferentes situaciones tan complicadas? Pues mira, te diría varias cosas. Primero, me parece muy importante lo que has dicho de que las buenas noticias parece que son mucho más fáciles de dar. Y si te preguntas por qué, aparte de que, bueno, aparte de que obviamente en salud una buena noticia, pues es lo que todo el mundo busca, no es el final de un tratamiento, es el final de un proceso. Eh, es fácil porque es fácil compartir esa alegría con a quien se lo transmites, ¿no? Y realmente el truco, o sea, el kit de la cuestión es esa, es compartir la emoción que hay debajo de lo que está pasando. No hay otra cosa que esa, ¿no? Y en las buenas noticias es muy fácil de compartir y es también muy agradable. Y en las malas noticias parece más desagradable, pero no hay ningún secreto mayor que ese, que es el compartir la emoción, acompañarte en la emoción de eso que te estoy comunicando, ¿no? Yo sé que hay toda una ciencia detrás de compartir malas noticias de la comunicación médica, pero es que hay una cosa que tiene mucho más que ver con nuestra naturaleza humana, que es la sensibilidad, el sentido común y la empatía emocional. O sea, hay pocos secretos si tenemos esas tres variables presentes, ¿no? Es que tampoco hace falta gran cosa, ¿no? Mirar a los ojos, tocar el hombro, guardar silencio, ¿no? Otra cosa es que el sistema permita eso, que el sistema nos dé el tiempo, los recursos, el espacio, porque no es lo mismo en una habitación de un hospital con otra cama al lado de con otra familia que no tiene que ver contigo, que en un espacio más agradable, con más tiempo, con más, ¿no? Entonces creo que también ahí el sistema, más allá de lo que pueda hacer el médico a título personal, joder, el sistema también sería preparar y promover un poco que eso se pueda hacer de una manera adecuada, ¿no? Que no tiene más que ver con estar presentes, con la presencia, ¿no? Yo que trabajo mucho el duelo, también el duelo perinatal, que es también otro gran velo, ¿no? Y ahí hay mucha insensibilidad, muchísima insensibilidad, ¿no? Por considerar que, pues, un embrión de no sé cuántas semanas no es tal, ¿no? O que bueno, que cada quien lo puede considerar como quiera, ¿no? Pero puede ser una pérdida tan real como una pérdida física, ¿no? Para las madres y para las familias, ¿no? Entonces, ahí sí que me encuentro mucha insensibilidad médica, ¿no? Pues despachar, esto pasa mucho, pues ahora buscas otro, pues bueno, y no pasa nada, ¿no? Y de repente la gente se queda con un vacío cuando vuelve a casa que es muy duro.
Entonces, bueno, sí, creo que falta un poco el compartir esa parte de empatía emocional, empatía, sensibilidad y sentido común. Y tú ves a estos pacientes online, ¿no? Entiendo. Online y O presencial. presencial también. Digo, porque, joder, online también tiene que ser complicado acercarte, ¿no? Tener esa parte más humana con este tipo de paciente, ¿no? A veces sí, a veces no. Es verdad que cuando estás en una sesión y de repente te quedas congelado un segundo y medio, pues ahí hay una fricción, ¿no? Pero bueno, es que también permite, pues qué sé yo, que el paciente esté en su casa en el Sí. peor momento de su vida Sí. y yo pueda acceder a ese mundo, Mm. ¿sabes? Eso también es una herramienta Mm. muy potente, ¿no? Creo que tiene pros y contras, como todo, realmente. Sí. ¿A ti en psicología te enseñaron cómo No, comunicar? que lo que sea, No. Iba a decir, dar malas noticias, comunicar, o sea, este tipo de cosas. no, no especialmente. Yo creo que pecamos de dar un poco por hecho, ¿no? Bueno, un psicólogo es alguien sensible, ¿no? Empático, que está, ¿no? Que en teoría sabe, ¿no? Creo que se da un poco por hecho. ¿Y a ti en medicina? Eso estaba pensando súper poco, o sea, está la típica asignatura que reúne 400 cosas, ética, historia de no sé cuántos y comunicación. Hubo 3 créditos, ¿no? Claro, son como 3 créditos y nadie le da importancia. Em, la realidad es que no se enseña cómo comunicar. Es verdad que después sí que hay muchos cursos ya más como médico asistencial que estás trabajando de cómo dar malas noticias. No conozco de cerca la realidad, pero probablemente no se forme lo suficiente en este sentido, por lo que yo he vivido en consulta. Total. Yo te añadiría algo y ya por llevarlo a mi terreno total, y es que como tenemos una tendencia tan grande a evitar el malestar, que es muy lógica, que es muy intuitiva, que está en nuestra naturaleza, ¿no? Cuando conectamos con el malestar, conectamos con el peligro, con la falta de control, con la incertidumbre. Nuestra naturaleza es evitar eso, ok. Pero como hay una tendencia tan grande a evitarlo, muchas veces esta formación de comunicar las malas noticias está un poco diseñada para que dure poquito y que sea como un poquito y ya está, ¿no? Y que amortiguar, ¿no? Y es que a veces no hay que hacer nada con ese malestar, a veces hay que vivirlo y ya está. Es que, claro, es que si te voy a comunicar que esta enfermedad es terminal o que esta persona no sale adelante, ¿qué esperas sentir? O sea, ¿qué se espera sentir ante eso? Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es acompañar en esa emoción, ¿no? Y quizá O sea, con eso te refieres, por entenderlo y porque no entienda la gente, llorar, por ejemplo, tú como médico permitirte llorar, ¿o a qué te mira, refieres con la esto es enfermedad? como con los niños. ¿Hay que llevar delante de un niño? Sí, pero con cierta contención para no asustarlo, básicamente, ¿no? O sea, si mi figura de referencia se rompe, ¿a quién me agarro yo, no? Pero es que llorar no es romperse. Llorar a veces es compartir la emoción. Una lagrimita también. También acerca, también conecta, ¿no? Mm. Las lágrimas tienen esta función de enseñar al otro que nosotros sentimos algo, que necesitamos algo, ¿no? De otro, ¿no? Pero creo que la base de estas formaciones debería ser esa. Oye, el malestar no hay que quitarlo, hay que acompañarlo. Entonces, ¿cómo se acompaña? Esa es la pregunta. 100%. Bueno, yo recuerdo un caso cuando estaba en las prácticas, este caso lo hemos comentado un par de veces, que yo en ese momento estaba rotando en familia, en atención primaria, un médico que me parecía razonablemente bueno por lo que yo había vivido con él, y llegó una señora que decía que estaba muy triste y al explorar su historia es que 3 o 4 días antes iba conduciendo en el coche con su sobrino al lado, pero no sé qué pasaba, pero era básicamente su figura maternal ella, o sea, era prácticamente su hijo, y tuvieron un accidente de coche, este niño se murió y ella estaba triste, obvio, y lo que hizo el médico con el que yo estaba, le recetó automáticamente un ansiolítico. No, perdón, unos antidepresivos, ya una pauta de antidepresivos. Y yo pensé, ¿cómo se supone que tiene que estar? O sea, se acaba de morir el que es su hijo, en realidad. O aunque sea quien sea, que Sí, sí. tiene una O sea, experiencia traumática y... Pero yo como lo viví en ese momento fue como
siento que esto no es por maldad, sino por desconocimiento. O sea, siento que hay Sí, sí. una falta de formación muy importante de qué hacer ante estos casos. Pero también es algo que va mucho de la raíz del modelo biomédico. De tienes un dolor aquí, te doy la medicina, se te quita el dolor. Es que lo emocional es radicalmente opuesto. Tienes un dolor ahí, ¿qué te está diciendo ese dolor? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te ayuda a identificar, ¿no? Ese dolor? Ujú. ¿Qué te falta? ¿O qué necesidad tienes, ¿no? Entonces utilizamos ese dolor como un aliado que te permite poner el foco donde hay una necesidad, ¿no? Ujú. Entonces, claro, como la naturaleza de la intervención es tan radicalmente opuesta, pues pasan estas cosas, ¿no? Y retomando un poco con lo que decíamos antes de la multidisciplinaridad y tal, o sea, yo he pensado muchas veces que se hubiera podido haber hecho por esa mujer, ¿no? Una Prime- elevación. sí, pero iba a decir primero acompañarla en la consulta porque fue en plan pim pam pum la consulta que yo me quedé en plan, joder, Súper rápido. sí. Pero se lo puede permitir el médico. Es que a lo mejor no se puede permitir estar media hora con esa señora. No lo sé. A ver, a lo mejor ni media hora ni 5 minutos como estuvimos, o sea, a lo mejor, yo qué sé, algo intermedio. Derivarlo, pero he estado pensando también qué otros recursos pues, podría recetar el sistema sanitario que no es la pastilla de turno, ¿no? Pues, por ejemplo, una asociación de no sé quién, lo que has comentado antes de perinatal, pues de mujeres que han perdido eso, que puede ayudar mucho, ¿no? O qué tipo de recursos, o se podrían recetar otro tipo de recursos que más allá que una pastilla, ¿no? Desde derivar a un profesional de la salud mental, cosa que no hizo este médico, a lo mejor no tiene la capacidad, pero bueno, debería tener la capacidad para esto. Es un problema estructural de base porque ¿por qué esta señora no fue a un psicólogo antes? O sea, le dolía el corazón. ¿Por qué no fue a un psicólogo? Pues probablemente porque el sistema le puede dar un médico de cabecera gratuito y disponible pasado mañana. Bueno, ahora pasado mañana, ojalá, ¿no? Puede ser que no. Pero, pero, pero es por culpa de lo que le ofrece el sistema realmente. Si el sistema le pudiera ofrecer pedir cita directamente con un psicólogo público y gratuito, pues a lo mejor habría ido antes al psicólogo y a lo mejor el psicólogo habría tenido la oportunidad de explicarle que estaba viviendo un duelo y que no podía sentir otra cosa que fuera esa. Sí, totalmente. O sea, es falta también o sea, de esos recursos, ¿no? Y también el conocimiento que tenemos, ¿no? De lo que existe hoy en día, tanto a nivel de paciente como de profesional sanitario. Y es verdad que también hay profesionales sanitarios que pues tienen ese sentido común, empatía, pues estas habilidades que tú has mencionado antes, casi que un poco más innatas, más cercanas a tenerlas, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que pues es súper crack en lo suyo a nivel técnico. En el ámbito de la psicología se sabe 20.000 técnicas de 1.000 cosas, o a nivel de la medicina 20.000 conceptos o medicamentos, pero no sabe, no tienes empatía, no sabe cómo También comunicar. creo que el sistema corrompe, porque yo que he estado muy rodeado de médicos siempre, yo lo vi, o sea, yo he acompañado a los médicos desde que estudiaban hasta que hacían el MIR hasta qué tal, y realmente les corrompe, o sea, empiezan con una idea sobre el paciente, sobre el mundo del paciente y acaban con otra porque están muy desgastados probablemente, ¿no? Porque están hartos de que la abuelita venga con un dolor de oído que no es nada, que no sé qué, pero claro, eso no es culpa de la abuelita, que bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero quiero decir que luego, claro, que es que el propio sistema está diseñado de una manera que el médico llega a su casa cagándose en los muertos de la abuelita. Claro, entonces no va a tener ni la paciencia, ni el sentido común, ni nada, ¿no? Total, total. Pues oye, chicos, me ha encantado esta charla. La verdad que podríamos, o sea, estoy aquí encantado, me podría tirar aquí horas con vosotros y además que os veo que estáis súper coordinados y no es uno salta al otro y me encanta. O sea, fluye todo fenomenal. Nada, estoy encantado. Seguramente nos veamos más. Os invitaré todas las veces que queráis aquí y que ha sido un placer teneros por aquí. Igualmente, un placer. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast.